Hola, nuevamente juntos para continuar con nuestra reflexión diaria sobre las palabras de Dios basadas en un capítulo de la Biblia de manera sistemática, avanzando en la lectura y reflexión de toda la palabra de Dios. Hoy nos concentramos en el último capítulo del segundo libro de Crónicas, capítulo 36. Pero antes pidamos la bendición de Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, pedimos la asistencia de tu Espíritu al meditar en tu palabra. Lo hacemos con gratitud en el nombre de Jesús. Amén. Si usted quiere ampliar los contenidos de esta presentación, dos libros han sido y son muy importantes y básicos para mí. Profetas y Reyes, escrito por Elena de White, y el comentario bíblico adventista que toma capítulo por capítulo, libro por libro, versículo por versículo, para ampliar y para presentar todo el contenido de la palabra de Dios. En esos libros, pero sobre todo en la Biblia, nosotros encontramos lecciones espirituales, encontramos alimento, pan, encontramos agua que satisface nuestra sed. Hoy nos concentramos en el capítulo 36 del segundo libro de Crónicas. Y es interesante que aún en estos libros de crónicas, ¿no?, que parecen más bien documentos, archivos, narraciones de conquistas, de luchas, de victorias, de genealogías, aún en esos libros hay mensajes espirituales y profundos para nosotros. Este último capítulo nos resumen de la vida de algunos reyes. Comienza por Joacás y dice que infelizmente su reinado se caracterizó simplemente por haber impuestos tributos, impuestos. Ese fue el destaque de su reinado, muy breve. Después aparece el reinado de Joacín. El registro bíblico dice que se lo conoce porque hizo lo malo ante los ojos de Dios. Subió contra él Nabucodonosor, rey de Babilonia, y fue llevado preso en cadenas. Después aparece Joaquín, que reinó 3 meses y 10 días, hizo lo malo, 100 días de reinado, hizo lo malo. Al cabo de un año el rey Nabucodonosor mandó que lo llevaran a Babilonia, a él preso junto con otros objetos que también se llevó. Después aparece el reinado de Sedequías, reinó 11 años en Jerusalén, hizo lo malo, no se humilló ante el profeta Jeremías que le hablaba de parte de Dios, se rebeló contra Nabucodonosor al cual le había jurado fidelidad delante de Dios, fue obstinado, se empeñó en no volverse a Jehová, y de esa manera los principales, los sacerdotes y el pueblo aumentó su iniquidad, siguiendo las abominaciones de naciones, o sea, las costumbres de las naciones vecinas, contaminando la casa de Dios que se había santificado. Y Dios le envió constantemente mensajes. Jehová, el Dios de sus padres, dice versículo 15, le envió constantemente avisos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de Dios y de su pueblo y de su morada. Pero ellos se mofaban de los mensajeros de Dios, menospreciaban las palabras, se burlaban de los profetas, hasta que Dios hizo justicia y el tiempo de gracia se terminó. De versículo 17 en adelante aparece la cautividad de Judá, cuando incluso los utensilios fueron tomados, grandes y chicos fueron llevados, quemaron la casa, derribaron el muro, a los que pudieron escapar los llevaron prisioneros y se cumplió la palabra que Dios había dado por Jeremías hasta que la tierra hubo gozado de reposo.
porque el tiempo de su asolamiento reposó hasta que los 70 años fueron cumplidos. Y concluye los archivos de Crónicas hablando del decreto de Ciro, el primer año de Ciro, rey de los persas, para que se cumpliera la palabra que Dios había dado por boca del profeta Jeremías. Dios despertó el espíritu de Ciro, que era el rey de los persas, el cual hizo pregonar por palabra y por escrito por todo su reino un decreto, el decreto que ya existía. Y el resumen del decreto era este: así dice Ciro, rey de los persas: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. ¿Quién de entre vosotros pertenezca a su pueblo, que sea Jehová su Dios, suba allá? Miren qué interesante, ¿no? Este último capítulo, así que parece un poco hasta difícil de entender, me hace pensar a los tiempos actuales. Dice, este hizo lo malo, el otro hizo lo malo, el otro hizo lo malo, más allá maldad. Pero en medio de tanta maldad, en medio de tanta violencia, hay un Dios que persevera en su pacto y en su fidelidad. Y en medio de tanta maldad, de pronto, del que menos se espera, el rey de Ciro, que no tenía la responsabilidad que tenía un hijo, un creyente, alguien que hacía parte del pueblo directo, el rey de Ciro levanta el decreto, dice, no se olviden que hay que construir una casa para Dios. Y además desafía, si alguien cree en Dios, entonces hágase cargo, asuma su parte, juéguese con su Dios y participe en la construcción del templo para Dios. Sí, hoy, como en los días de estas crónicas, vivimos envueltos en maldad, ¿no? Una sociedad insegura, violenta, y escuchamos de padres que hacen mal, escuchamos de profesores que hacen mal, escuchamos de autoridades que hacen mal, escuchamos de jóvenes que hacen mal, escuchamos de religiosos que hacen mal. Pero en medio de tanta maldad, hay un Dios que mantiene su propósito y su proyecto. Y en medio de tanta maldad, hay hombres y mujeres que pueden ponerse de pie y corresponder con ese pacto de Dios, en gratitud, en reverencia y en compromiso. Sí, en medio de un mundo inseguro, tenemos que levantarnos humildemente con la palabra de Dios, vivida en nuestra vida y compartida con claridad. Necesitamos un regreso a Dios y un regreso a las Escrituras. Necesitamos edificar un proyecto para Dios, más que una casa, más que un templo, más que una iglesia, una vida que muestre que vale la pena confiar en Dios, una vida que muestre que vale la pena depender de Dios, una vida que muestre que vale la pena hacer la voluntad de Dios, aceptar su doctrina, su mensaje, vivir en armonía con su voluntad, obedecer, compartir la fe, compartir la esperanza. ¿Será usted el que se va a levantar y cumplir este sueño de Dios? Vivir con Él y mostrar a otros el desafío de vivir con Dios. Dios está contando con usted. Usted puede contar con Él. Entonces, ¿será usted el que Dios va a utilizar
para transmitir su mensaje y su palabra? En la oración privada y personal, dígale a Dios lo que usted está dispuesto a hacer. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias porque en este mundo inseguro y de maldad, llamas a nuestra vida para recordarnos que estás a nuestra disposición y que quieres contar con nosotros para que juntos edifiquemos una casa, un templo, una familia, una iglesia, una vida donde Dios viva y desde donde le mostremos a otros que vale la pena vivir con Dios. Quédate con todos nuestros amigos, te lo pido y agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias amigos por acompañarnos en este día. Reciban nuestro abrazo, pero sobre todo el abrazo de Jesús. Nos reencontramos mañana para seguir siendo reavivados por la palabra de Dios.